con justicia, otros con corrupción y destrucción. Pero entre la gloria y la infamia hay una línea sutil que casi nunca se discierne a simple vista, que es la diferencia entre un líder nacido para servir y un líder fabricado para dominar. Y por eso te voy a hablar de la profecía. La profecía que Francia ignoró elegir. La historia nos advierte que cuando el pueblo deja de esperar, el líder de Dios comienza a fabricar sus propios líderes. En 1 Samuel capítulo 8 tenemos una historia muy cercana al pueblo judío. Cuando el pueblo le exige al profeta Samuel, danos un rey como las demás naciones. El motivo no fue que Samuel fuera un mal juez. El motivo fue quererse parecer a las naciones. Y Dios responde algo impactante. Samuel, no estés triste. No te han desechado a ti, es a mí a quien han desechado. Me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Y amigos, cuando se desecha la sabiduría divina, se abre el camino para la creación de líderes artificiales. Saúl fue el primero, un hombre elegido por apariencia, no por esencia. El primer líder fabricado en Israel. Saúl es descrito en nuestro Tanaj como un hombre que de hombros para arriba, imagínense eso, de hombros para arriba, era más alto que el resto del pueblo. Sí, un líder atractivo, fuerte, visible, pero tenía un defecto fatal. Dependía del reconocimiento humano. Y cuando el pueblo comenzó a cantar más fuerte que David por él, se convirtió en enemigo del justo. El liderazgo fabricado teme ser reemplazado. El liderazgo nacido de Dios no compite, sirve. Y Saúl representa el modelo de autoridad que el pueblo desea, pero que el cielo no bendice, aunque lo permite. Y ese modelo se repite hasta hoy en todas las esferas de poder. Vivimos en una era donde la imagen vale más que la verdad. Líderes mediáticos. Estamos hablando de influencers espirituales. Estamos hablando de hombres que se autoproclaman ungidos sin haber sido quebrantados delante de Dios. Estamos hablando de pastores sin compasión, rabinos sin verdad, presidentes sin justicia. Y muchos lo siguen, no por lo que representan, sino por lo que proyectan. Pero la profecía ya lo ha anticipado. Vendrán falsos ungidos y engañarán a muchos. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. El pueblo dirá, profetízanos lisonjas, no nos hables la verdad. No todos los que lideran son llamados. La diferencia entre un líder nacido y un líder fabricado puede ser invisible al principio, pero al final uno lleva al pueblo a la presencia de Dios y el otro lo lleva al abismo de su propio ego. Y cuando el pueblo deja de esperar al líder de Dios, fabrica su propio engaño. Pero aquí está mi punto, aquí está mi deber. Una dimensión es esencial para discernir entre un líder nacido de Dios y un líder fabricado, especialmente desde una perspectiva profética.
y es la actitud de ese líder hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, hacia Jerusalén. Y esta es una de las señales más claras de su alineación con el corazón de Dios, porque la Escritura enfatiza: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, porque no ha desechado el Eterno a su pueblo por amor de su gran nombre. Mis amigos, Jerusalén es siempre la medida. Jerusalén es el punto de referencia. Jerusalén es el marcador profético clave. Un líder fabricado tiene la tendencia de reducir a Jerusalén a un símbolo cultural o simplemente la desliga de su rol profético central. Y el trato que un líder da a Israel, su memoria, su presente, su futuro, revela si entiende el corazón de Dios o solo está repitiendo narrativas humanas. Pero quiero ser claro: un líder verdadero no idolatra a Israel, pero no lo abandona. No tiene por qué aprobar todo lo que hace el Estado de Israel, pero reconoce que es el pueblo del pacto. Haz estos 7 minutos al día hasta Pascua. Comenzamos este lunes. En una semana te sentirás mejor. En 12. No confunde crítica política con desprecio espiritual. Y nunca, nunca sustituye a Israel con una entidad espiritual o étnica artificial, creada, no auténtica. Mis amigos, Jerusalén no es un obstáculo para la paz, pero es su prueba definitiva. Y contra este principio, miremos a Francia. La profecía que Francia eligió ignorar. Y específicamente, vamos a mirar al presidente actual de Francia, Emmanuel Macron. Ahora es que entramos de lleno en la clase. Así que no te muevas de tu asiento, porque la revelación estoy justo ahora para entregártela. Francia, Emmanuel Macron. Mientras el presidente Emmanuel Macron se pasea por los foros internacionales criticando a Israel por la supuesta falta de voluntad para crear un Estado palestino, su propia República Francesa sigue ejerciendo control colonial sobre territorios en África, en el Caribe, en Sudamérica. Esto es doble moral, mucho más que eso. Es hipocresía política disfrazada de diplomacia europea. Y aquí es donde vamos a develar esta profecía que Francia ha elegido ignorar. La gente tiene mala memoria. Los pueblos a veces sufren de Alzheimer histórico. Piensa en esto. En pleno siglo XXI, Francia mantiene bajo su autoridad directa 14 territorios en ultramar. 14 territorios en ultramar. Entre ellos la Guyana Francesa, en América del Sur, Mayotte y Reunión, el Océano Índico, frente a África, y Nueva Caledonia y Polinesia Francesa en el Pacífico. Estas regiones no son repúblicas libres, todavía en pleno siglo XXI. No son naciones soberanas. Son gobernadas desde París, con representantes impuestos por el Estado francés. En Nueva Caledonia, incluso tras un referéndum de independencia en el 2021, hace 4 años, Francia se negó a respetar el resultado. ¿Saben cuál fue el argumento que usó? Es que hubo baja participación del pueblo. Las protestas en Guyana Francesa no son desconocidas. ¿Y qué hace Francia? Se niega a liberarla. La república que habla de derechos humanos al mundo entero sigue actuando como un imperio en sus colonias. ¿Y qué está haciendo ahora con Israel? Macron ha sido uno de los principales promotores europeos de una solución de 2 estados. Un estado
palestino al lado de Israel, dentro de Israel, que ocupe las tierras bíblicas antiguas de Judea y Samaria y que ellos llaman Cisjordania. Y otro estado de Israel reducido a las líneas de 1967. Y por lo tanto, Macron constantemente declara que Israel tiene que ceder todos esos territorios y reconocer al Estado palestino sin condiciones. Bueno, no estoy hablando en el aire. Ustedes pueden seguir esta noticia. En el 2023, Macron organizó una conferencia de paz en París sobre el conflicto palestino-israelí, sin invitar a Israel. ¿Y qué más hizo? En el 2024, Francia lideró resoluciones en las Naciones Unidas condenando a Israel por su operación militar en Gaza, mientras ignora y no menciona para nada los ataques previos de Hamás contra el pueblo judío. Piensa en su doble moralidad. Una cuando se trata de Israel y otra cuando se trata de sus propios territorios ocupados. Ahora mismo, Macron está promocionando una nueva conferencia internacional sin que esté presente Israel para presentar la misma propuesta de siempre, que Israel tiene que entregarle esos territorios y que se construya un Estado palestino dentro de Israel sin consultarlo con Israel. O sea, Macron exige, por un lado, que Israel negocie con quienes lo niegan, mientras su propio país rechaza negociar la independencia de sus propios territorios.